Muy buenos días. Estamos a 28, creo que sí. Perdón, a 27 de agosto del 2026 y hoy voy a hacer un vídeo respondiendo a un falso pastor evangélico, o evangeloco como yo lo llamo, pretribulacionista, es decir, aquellos que enseñan la espantosa doctrina de demonios, la patraña, de que el rapto de la iglesia, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, para ser llevada al cielo, cuando Cristo venga, va a ocurrir antes de la tribulación. Concretamente, estos millones de falsos cristianos, evangelocos, pretribulacionistas, lo que enseñan es que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Esto es lo que enseña este individuo al cual voy a responder. Es un vídeo que hace un par de días me ha enviado un amigo y un hermano, me lo ha enviado para que responda a los argumentos falsos que da este individuo en dicho vídeo. Así que vamos a comenzar a escucharle y le voy a ir respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Concretamente las palabras, lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles y que encontramos en las páginas del llamado Nuevo Testamento. De modo que vamos a comenzar a oírle las patrañas, las mentiras, las espantosas doctrinas de demonios que enseña este falso pastor, este falso maestro, y no solamente él, sino también millones de individuos, de mamarrachos, de hijos del diablo como él, que han engañado y están engañando a millones y millones de personas con esta espantosa doctrina satánica del rapto pretribulacional, del rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, que es lo mismo, antes de una tribulación de 7 años. Poner muchísima atención a este vídeo. Comenzamos. El rapto ya puede suceder en cualquier momento. Hay 5 razones principales por las cuales el rapto ya puede suceder en cualquier momento. Bien, como podéis ver, comienza diciendo que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Eso es mentira. Es absolutamente falso. Es satánico. Es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos, desde hace solamente 100 años. Porque fue en el año 1925 aproximadamente cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas y se comenzó a enseñar esta doctrina de demonios del pretribulacionismo, ahí en Estados Unidos. Jamás nadie la había enseñado antes. Decir, como acaba de decir este mamarracho, este falso maestro, este engañador, de que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, es una espantosa doctrina de demonios. ¿Y por qué? Pues muy simple. Lo vais a ver ahora bien clarito con los siguientes pasajes bíblicos. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, no puede ocurrir el rapto, el arrebatamiento, sin que antes venga el Señor Jesucristo, con todos sus ángeles, desde el cielo, con gran poder y gloria. Como vais a ver en el siguiente texto que os voy a leer. Abrid vuestras Biblias en Mateo, capítulo 24, versos del 29 hasta el 31. Palabras que dijo el mismísimo Señor Jesús y que destrozan completamente la mentira satánica enseñada por estos hijos del padre de la mentira, estos hijos del diablo, falsos pastores, falsos ministros de Cristo que han engañado a millones de personas con esta espantosa doctrina perversa y apóstata del rapto pretribulacional. Poner atención a las siguientes palabras del Señor. Aquí lo tenéis en pantalla.
Mateo 24, voy a leer del 29 hasta el 31. Vamos a irnos a la Reina Valera de 1960, que es la más utilizada en el mundo evangélico. Dice lo siguiente: palabras del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fijaos, no dijo el Señor inmediatamente antes de la tribulación de aquellos días, ni tampoco dijo a la mitad de la tribulación de aquellos días, sino, aquí lo tenéis, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues una serie de eventos proféticos, eventos celestiales. El sol se oscurecerá, sí, se va a apagar de repente, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, es decir, una lluvia de meteoritos, de estrellas fugaces, no se refiere a estrellas literales, son del tamaño como el sol o mucho más grandes, estrellas fugaces. Una lluvia de meteoritos tremenda que va a venir. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se van a conmover, serán conmovidas, refiriéndose a los ángeles de Dios. Se van a conmover al ver lo que estará ocurriendo aquí en la tierra. Las potencias de los cielos, en el Nuevo Testamento siempre se refiere a los seres celestiales, a los ángeles de Dios. Se van a conmover al ver lo que estará ocurriendo aquí en la tierra. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. Él es un hombre celestial. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí tenéis la venida futura, la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles. Verso 31, atención. Y enviará sus ángeles, Jesús va a enviar sus ángeles, con gran voz de trompeta, van a tocar la trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento de la iglesia, porque aquí los escogidos mencionados por Jesús de ninguna manera se refiere al pueblo judío, a los judíos, como dicen estos mamarrachos, estos engañadores al servicio de Satanás, que han engañado a millones de descerebrados que no conocen la Biblia. Los escogidos según Jesús y según el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es decir, según todo el Nuevo Testamento, son únicamente los discípulos de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo. Ellos son los escogidos. Os lo voy a demostrar con 3 o 4 pasajes del Nuevo Testamento, palabras de Jesús, palabras de Pablo y palabras de Pedro, como los escogidos son los discípulos de Jesús, sean de origen judío o de origen gentil. Y todos juntos forman la iglesia de Cristo. Ellos son los escogidos. La reunión de los escogidos, que se va a efectuar en el aire, aquí lo dijo el Señor, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser la reunión de la iglesia. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando el Señor venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes, como dicen estos engañadores y mentirosos, falsos cristianos al servicio de Satanás. Va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Tanto la venida gloriosa de Cristo como el arrebatamiento de la iglesia, es decir, de los escogidos, para recibir a Cristo en el aire. Vamos a ver en estos 3 versículos, 3 pasajes, cómo los escogidos de Cristo de ninguna manera se refiere a los judíos ni al pueblo de Israel, sino únicamente a sus discípulos, y que forman la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Poner atención a estos textos que os voy a leer. En este mismo capítulo 24 de Mateo, mira lo que dijo el Señor, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quién?
a los escogidos, es decir, a sus discípulos, a los verdaderos cristianos. Estos son exactamente los mismos escogidos mencionados en el verso 31. Son la iglesia de Cristo, los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Vamos a más pasajes donde Jesús dijo bien claro que estos escogidos son sus discípulos, es decir, su iglesia. Abrid vuestras Biblias en Lucas 18, verso 7. Aquí lo tenéis en pantalla. ¿Y acaso Dios, pregunta el Señor Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a quién? A sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Ahí lo tenéis. Los escogidos son los discípulos de Cristo, o lo que es lo mismo, los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo. Aquellos que enseñan que estos escogidos son únicamente el pueblo de Israel, que son los judíos, están mintiendo. No os dejéis engañar por ellos, son hijos del diablo, os están mintiendo. El propio Jesús dijo que los escogidos es únicamente su iglesia, sus discípulos. Y ahora veamos lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de estos mismos escogidos, o los elegidos, que es lo mismo. Escogidos y elegidos es exactamente igual. Poner atención. Aquí lo tenéis en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar a los verdaderos cristianos? A los miembros de la iglesia de Cristo, nadie, ya que Dios nos ha justificado por medio de la fe. Los escogidos es la iglesia de Cristo. Más pasajes, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 12. Aquí lo tenéis en pantalla. Vestíos, pues, dijo Pablo a la iglesia de Colosas, a los cristianos de la iglesia de Colosas. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí lo tenemos. Los escogidos de Dios, mencionados por Jesús y mencionados por el apóstol Pablo, son la iglesia de Cristo. Y ahora veamos lo que dijo sobre los escogidos, los elegidos, el apóstol Pedro. Mirad, aquí lo tenéis en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dijo el apóstol: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Quiénes eran estos expatriados de la dispersión? Eran israelitas cristianos, eran miembros de la iglesia de Cristo, israelitas que creían en Jesús, israelitas de las 12 tribus de Israel que creían en Jesús, que estaban expatriados en estos territorios del antiguo imperio romano, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y cómo lo llamó? Aquí lo tenéis. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Por lo tanto, repito, no os dejéis engañar por estos engendros del diablo, como el mamarracho este falso pastor que ha hecho ese satánico vídeo, y el resto de embusteros y falsos cristianos evangelocos como él, que dicen la mentira del diablo de que los escogidos de Mateo 24:31 son los judíos o el pueblo de Israel, dicen ellos. Es mentira, es la iglesia de Cristo. Cristo enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a estos escogidos, a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? O lo que es lo mismo, la reunión de los escogidos, cuando el Señor Jesús venga del cielo, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estos engañadores evangelocos mentirosos al servicio de Satanás, sino cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, enseñar
que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento o la reunión de los escogidos, que es lo mismo, puede ocurrir en cualquier momento, sin que nada se tenga que cumplir antes, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, enseñada por estos falsos cristianos y falsos maestros pretribulacionistas. Ahí lo tenéis. Los escogidos son la iglesia de Cristo. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho al servicio del diablo, este falso maestro, este embustero patológico que se hace pasar por ministro de Cristo. Vamos a taparle una vez más su bocaza mentirosa con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Poner atención. Todo por las cosas que están pasando, hermano. Quédate pegado en la pantalla. Quiero compartir este poderoso mensaje contigo. El rapto ya puede suceder en cualquier momento. Es una verdad bíblica. Es una mentira satánica. No es ninguna verdad bíblica. Os lo acabo de demostrar. El rapto de la iglesia, o lo que es lo mismo, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Una venida gloriosa que, como acabo de demostrar, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas fugaces caerán del cielo, las potencias de los cielos, los ángeles se van a conmover, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre, a Jesús, en la nube del cielo con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta van a reunir a la iglesia, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa será la reunión de los escogidos de la iglesia, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, el verdadero rapto de la iglesia y no la mentira satánica que enseñan estos engendros de Satanás, estos falsos pastores y millones de falsos cristianos evangelocos que han sido completamente engañados por Satanás. El diablo les ha destrozado el cerebro para que no puedan entender estas sagradas escrituras que os acabo de mencionar. Sigamos escuchando a este mamarracho. Vamos a probar a través de las escrituras esta noche. Dios te bendiga, te saluda tu amigo y servidor el pastor Ricardo Ramírez, porque estamos Ricardo Ramírez se llama este pollo. viviendo estos tiempos finales, tiempos apocalípticos, tiempos que todo está gritando acerca de la venida del Señor, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Hay una gran La venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos diferentes, dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir en el mismo día, en el día del Señor. Primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo mientras Él desciende majestuosamente a la tierra. Los ángeles, con fuerte sonido de trompeta, van a reunir en el aire a los escogidos, a la iglesia de Cristo, para recibir al Señor en el aire, como señaló el propio apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, y que los voy a leer después. Este importantísimo pasaje del apóstol Pablo, donde también habló del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Seguimos escuchando a este hijo del diablo. apostasía. Hay un gran, terrible enfriamiento espiritual en los cristianos y es una situación bastante preocupante, hermano, porque la apostasía en la cual han caído precisamente estos hipócritas y falsos cristianos. La apostasía satánica del pretribulacionismo, que solamente tiene 100 años de existencia. Repito, se comenzó a enseñar en el Seminario Teológico Evangeloco de Dallas, en Texas, Estados Unidos, a partir del año 1925. Una serie de falsos maestros comenzaron a esparcir esta espantosa doctrina de demonios y se extendió como la peste negra, como la gangrena, y se extendió a prácticamente todas las mal llamadas iglesias evangélicas, hasta hoy en día, donde millones y millones de falsos cristianos evangelocos la proclaman, la enseñan como si fuera una verdad bíblica, tal como ocurre, tal como hace este falso pastor, este mamarracho del vídeo. Seguimos. Nunca antes en mi vida y en la historia yo creo que se había visto tanta apostasía y es profético, es escatológico. ¡Qué hipócrita! Claro que nunca se ha visto tanta apostasía y especialmente la vemos
en el mundo evangeloco, ya sea el pretribulacionista o el que no es pretribulacionista, porque hay evangelocos que ni siquiera hablan de la venida gloriosa de Cristo, ni del arrebatamiento de la iglesia. Nunca predican esa verdad fundamental. Nunca. Y luego hay otros que sí predican la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, como este mamarracho, pero pervirtiéndola, enseñando todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, ya que ellos enseñaron, como os acabo de demostrar, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, de los escogidos, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. La iglesia va a pasar en la tierra ese periodo de gran tribulación y que según el libro del Apocalipsis pues va a durar 3 años y medio, 42 meses. Esto lo demostraré después. Sigamos escuchando a este soplagaitas, a este mamarracho, engañador, mentiroso, hipócrita y falso ministro de Cristo. Es literalmente también una señal. La gran apostasía, la gran incredulidad que hay en los cristianos hoy en día, no únicamente en los inconversos, en los cristianos hay una gran incredulidad y es triste. Sí, como por ejemplo en estos falsos pastores, estos falsos maestros, pretribulacionistas. Estos hipócritas predican que hay una gran apostasía en las iglesias, pues claro, comenzando por ellos, por estos engañadores que enseñan esta espantosa doctrina satánica del pretribulacionismo, entre otras muchas más, porque esa no es la única. Hay muchísimas doctrinas más que son satánicas, son antibíblicas, son anticristianas y que son predicadas por esta cristiandad satánica, cristiandad apóstata, que no es solamente la católica romana, sino también estas iglesias falsas evangelocas. Repito, no solamente predican la doctrina satánica del pretribulacionismo, sino otras muchas más. Seguimos escuchando a este idiota. Por eso yo te quiero dar 5 razones por las cuales ya el rapto, la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Hay razones poderosas. La primera. Ya hemos visto que la venida gloriosa de Cristo no puede ocurrir en cualquier momento. Eso es mentira. Porque va a ocurrir, dijo el Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que todavía no ha comenzado. Por lo tanto, ¿cómo es posible que la venida gloriosa de Cristo pueda ocurrir en cualquier momento? Si todavía no ha venido esa gran tribulación, todavía no ha venido el reinado de la bestia, como menciona el Apocalipsis. Todavía no han sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios, ni han sido tocadas las 7 trompetas. Todavía no se han cumplido la inmensa mayoría de profecías que encontramos en el libro del Apocalipsis, el principal libro profético de la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué mienten estos engendros de Satanás? ¿Por qué mentís vosotros diciendo que la venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento? Pedazo de embusteros. Si todavía no se ha cumplido ninguna de esas profecías. ¿Qué pasa? ¿Que ha venido ya? ¿Ha ocurrido la gran tribulación? Porque Jesús dijo que su venida gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué? Ya ha venido esa gran tribulación, ese periodo de gran persecución mencionado en el libro del Apocalipsis y que va a durar solo 42 meses, durante los cuales la bestia va a hacer la guerra a los santos de la iglesia. Porque cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, verso 7. ¿Ya ha ocurrido esa gran persecución contra los santos? ¿Ya ha venido el reinado de la bestia, embusteros? ¿Dónde está la bestia y el falso profeta? ¿Ya ha venido ese periodo de gran tribulación? ¿Ya han sido tocadas las 7 trompetas mencionadas en el Apocalipsis? ¿Ya han sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios? ¿Hijos del diablo? ¿Mentirosos? ¿Engendros de Satanás? No se ha cumplido ninguna de esas profecías. Por consiguiente, enseñar que la venida de Cristo, que el rapto de la iglesia va a ocurrir, puede ocurrir en cualquier momento, que ya todas las profecías se han cumplido, como dice este mamarracho al servicio de Satanás, es una burda mentira del diablo. Están mintiendo y con esa mentira asquerosa y satánica han conseguido engañar a millones de falsos cristianos
totalmente descerebrados, que no conocen ni de la verdadera doctrina y no saben absolutamente nada de la verdadera profecía bíblica. No saben nada. Son gente descerebrada que es muy fácil engañar. Satanás utiliza a estos hijos del diablo, a estos falsos maestros pretribulacionistas, a estos falsos pastores, para engañarlos con esa doctrina del diablo, de que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, que ya todas las profecías se han cumplido. Mentira asquerosa y del diablo, como os estoy demostrando. Cristo vendrá inmediatamente después de una tribulación, de la tribulación de aquellos días, la cual todavía no ha venido, no ha ocurrido. Por lo tanto, el rapto de la iglesia, la venida de Cristo y el rapto de la iglesia no puede ocurrir sin que primero venga esa tribulación contra la iglesia de Cristo, contra los santos. Enseñar que el rapto, la venida de Cristo y el rapto puede ocurrir en cualquier momento es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por estos engendros del diablo, hipócritas, falsos pastores, falsos evangelistas, como por ejemplo este mamarracho del vídeo. Seguimos. Las señales ya se han cumplido. Mateo 24:7 ya están cumplidas, hermano. Eso es mentira. Las señales de Mateo 24 no se han cumplido todavía. ¿Por qué? Porque sí, tenemos guerras, rumores de guerras, hambres, hambrunas, terremotos, falsos cristos. Eso se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana. Y se va a cumplir también en el futuro en una magnitud mucho mayor. Por lo tanto, decir que ya se han cumplido esas profecías, eso que dijo Jesús, es mentira. Se han cumplido en pequeña escala a lo largo de la historia. Guerras, hambres, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, etc. Se han estado cumpliendo a lo largo de la historia y en una magnitud mucho mayor se va a cumplir en el futuro cuando venga el reinado de la bestia, mencionado en el Apocalipsis y que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. En el Apocalipsis también se describe una gran guerra mundial, va a matar a más de la mitad de la población mundial, una gran hambruna, escasez de alimentos, etcétera, etcétera. Profecías que se encuentran en el Apocalipsis y que se van a cumplir en el futuro. Enseñar, como dice este idiota, este mamarracho, de que ya todas esas profecías ya se han cumplido, es mentira. Solamente se han cumplido en pequeña escala a lo largo de estos 2000 años, pero se van a cumplir en una magnitud muchísimo mayor dentro de poco, en un cercano futuro. Por lo tanto, no les creáis a estos engañadores y falsos cristianos cuando dicen que ya todas estas señales, todas estas profecías ya se han cumplido. Están mintiendo, os están mintiendo. Seguimos escuchando a este soplagaitas. Nadie puede decir que falta esto, que falta la construcción del templo, que falta aquello. No falta nada. El día ni la hora nadie la sabe. ¿Cómo que no falta nada? ¿Y esa gran tribulación de aquellos días mencionada por Jesús? ¿Qué pasa? ¿Ya se ha cumplido? ¿Ya ha venido el reinado de la bestia, según usted? ¿Ya la bestia y el falso profeta? ¿Ya ha comenzado el reinado de la bestia y el falso profeta? Ese periodo de 42 meses, mencionado en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, ya se ha cumplido, ya ha venido. Ya han venido los 2 profetas mencionados en el Apocalipsis. Ya han sido tocadas las 7 trompetas de la mencionadas en el Apocalipsis. Han sido ya derramadas las 7 copas de la ira de Dios. ¿Verdad que no, mamarracho? Usted está mintiendo. Y si no deja de mentir, lo que le espera es la condenación en el lago de fuego y azufre, donde dice el Apocalipsis que van a ir a parar todos los embusteros, todos los mentirosos, como lo es usted. Sigamos escuchando a este imbécil, a este engañador. Obviamente no estamos diciendo que estamos poniendo una fecha, no, pero en cualquier momento revela el carácter inminente de la venida del Señor. El arrebatamiento puede suceder ya todo. Otra vez, voy a repetir la misma mentira
que es imposible que el arrebatamiento pueda ocurrir en cualquier momento, porque primero tiene que venir Cristo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Venida gloriosa que el propio Jesús dijo que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes, sino inmediatamente después. Y tiene que haber una serie de fenómenos celestiales como el oscurecimiento repentino del sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas y los meteoritos caerán del cielo, etcétera, etcétera. Decir que todas esas señales ya se han cumplido. Decir que el rapto es inminente, repito, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, predicada especialmente por estos falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas, como por ejemplo este mamarracho del vídeo. Seguimos. Todas las señales se han cumplido, los terremotos, las guerras, las hambres, las pestes, nación contra nación, reino contra reino. El Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una gran maldad, hermano, en nuestros países hispanos, Sudamérica, Centroamérica. Literalmente la gente está apartada de Dios. En Europa no se diga, en Europa hay un total enfriamiento de las cosas de Dios. Incluso en Europa ya la religión predominante en muchos países es el islamismo. Y Estados Unidos va para el mismo camino. Nuestros países en Centroamérica y Sudamérica apostataron de la fe, están llenos de iglesias falsas, están llenos de iglesias y congregaciones que no predican el evangelio. Sí, de iglesias falsas, como por ejemplo la de usted, y la de millones de falsos pastores como usted, que predican espantosas doctrinas de demonios, no solamente la del rapto pretribulacional, el pretribulacionismo, sino la del trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, el falso evangelio de la secta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo, entre otras muchas más. Esas son las doctrinas de demonios que predican ustedes, hipócritas, los falsos cristianos, la hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Pedazo de hipócrita. La apostasía está en las iglesias falsas y diabólicas de ustedes, no solamente la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, sino en la de ustedes, en las mal llamadas iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, etcétera, etcétera. Esa es la mayor apostasía que hoy en día existe en el mundo, la de estas iglesias de la cristiandad repugnante, satánica y apóstata. Seguimos. Yo recibo cientos y miles de personas y mensajes que me dicen, pastor, ya no hay iglesias casi, no encuentro una iglesia que predique la sana doctrina, que hable de la venida del Señor. Esa es una parte, una señal. Te dije, las 5 razones. La primera, todas las señales se han cumplido. Ya todo. La primera es que ya todo está cumplido, hermano. Guerras, rumores de guerra. Estamos en peligro de una terrible guerra mundial. Bueno, estáis viendo cómo está mintiendo. Eso de que todas las señales ya se han cumplido es mentira. Las profecías mencionadas en el libro del Apocalipsis todavía no se han cumplido. Repito, la de el toque de las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, la gran tribulación, cuando comience, cuando la bestia hará la guerra a los santos de la iglesia y los vencerá, la aparición de los 2 testigos, el oscurecimiento del sol, la luna se pondrá roja, las estrellas caerán del cielo. Ninguna de esas profecías se ha cumplido jamás. Usted está mintiendo como auténtico hijo del diablo que es, hijo del padre de la mentira. Seguimos. Usted que está ahí empieza a compartir, porque te voy a hablar de esta palabra poderosa. Las 5 razones por qué el rapto puede ya suceder, ya puede suceder en cualquier momento. La primera, las señales se han cumplido. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, 7 ya se ha cumplido. Usted no me puede decir, falta esto, falta lo otro. No. Unos dicen... Bueno, ya hemos visto que mentira, como miente este engendro de Satanás. La venida gloriosa de Cristo todavía no se ha cumplido y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, primero tiene que venir un periodo de gran tribulación o gran persecución, que es lo mismo. Gran tribulación contra la iglesia de Cristo, que estará aquí en la tierra. Los santos de la iglesia, a los cuales la bestia, ese futuro emperador, les hará la guerra
y los vencerá. Va a hacer la guerra contra la Iglesia de Cristo, que son los santos. El Apocalipsis, cuando habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la Iglesia. Así se le llama en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió sus epístolas, él dijo a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Tesalónica, etcétera, etcétera. Exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. La Iglesia estará aquí en la tierra durante ese periodo de gran tribulación que va a durar 42 meses, literales, 3 años y medio, durante los cuales la bestia va a hacer la guerra a la Iglesia de Cristo, a los santos de la Iglesia. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y esto es precisamente lo que rechazan estos emisarios de Satanás, falsos pastores, engendros del diablo, que se hacen pasar por ministros de Cristo. Como ocurre, por ejemplo, con este mamarracho del vídeo. Seguimos. Dicen que falta la construcción del templo. No, el templo se va a construir, se puede construir incluso después del arrebatamiento, rápido. Porque el anticristo se sentaría en el templo a los 3 años y medio, no al principio de la tribulación. Donde habla la Biblia de un anticristo sentándose en el templo. En ninguna parte. El anticristo ya estaba en el mundo. En la época del apóstol Juan, lo dijo el propio Juan. Habéis oído que el anticristo ha de venir. Y ahora ya está en el mundo. Y ahora ya está en el mundo el anticristo, el que habría de venir. Enseñar que el anticristo, como dicen estos engendros de Satanás, es un personaje que vendrá en el futuro y firmará un pacto de 7 años con Israel. Eso es una de las mayores fábulas mentirosas de toda la historia de la humanidad. El anticristo, repito, ya existía en el siglo I y es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan al Padre y al Hijo. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne y niegan que Él es el verdadero Mesías, el descendiente carnal, biológico del rey David, por línea genealógica paterna, evidentemente, porque José era el único linaje, el descendiente de David, el hijo de David. José, no María. El Evangelio lo dice bien claro. José era del linaje de David. José era el padre humano de Jesús. Y aquellos que niegan esta verdad bíblica son el anticristo, porque no creen, realmente están negando que Jesús es del linaje de David. Niegan que Cristo es el descendiente carnal del rey David. Y por lo tanto, no creen que sea el verdadero Mesías de Israel. Porque para calificar Jesús como el verdadero Mesías, tiene que ser del linaje de David, del rey David. El descendiente carnal, biológico del rey David. Y estos falsos cristianos niegan esta verdad bíblica. Niegan que Jesús sea del linaje de David, por línea paterna. Lo niegan, por lo tanto, son anticristos. Y ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Os lo voy a leer en el siguiente pasaje del apóstol Juan. Aquí lo tenéis. Abrid vuestras Biblias en 1 Juan capítulo 2, versos 22 y 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vamos a leer a partir del 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías? ¿Qué dice aquí? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No solamente niegan la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, porque son dos dioses. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son dos personas divinas. ¿Y qué más dice? Que niegan que Jesús es el Mesías. Aquí lo tenéis, subrayado. Niegan que Jesús es del linaje del rey David, el descendiente carnal del rey David. Lo niegan. Por lo tanto, el anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan. Y son todos estos falsos cristianos
que niegan que Jesús es del linaje carnal del rey David, el hijo de David según la carne, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3. Esto lo niegan estos falsos cristianos anticristos. Y ahora vamos a leer el pasaje de Juan, donde dijo bien clarito que el anticristo, este anticristo ya estaba en el mundo, en esa época, en la época apostólica. Poner atención. Aquí lo tenéis, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ya los primeros cristianos sabían que el anticristo tenía que venir a la tierra. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? Y ahora ya está en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo en la época apostólica? El anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Aquellos que niegan que Jesucristo ha venido como hombre, en carne, que niegan al Padre y al Hijo, estos dos dioses, y niegan que Jesús sea del linaje de David, según la carne, el descendiente biológico y carnal del rey David. Lo niegan, por lo tanto, ese es el anticristo. Enseñar que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro, después del rapto de la iglesia, es una mentira satánica absolutamente demoníaca, espantosa, una doctrina de demonios que ha conseguido engañar, extraviar a millones y millones de falsos cristianos a lo largo de la historia, diciendo que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro. Mentira, el anticristo ya estaba en el mundo en la época del apóstol Juan, y eran todos aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David. Esos son el anticristo. Sigamos escuchando a este mamarracho. Entonces ya todo está cumplido, hermano. Número 2, ya estamos en un tiempo, en una extensión de tiempo. Fíjate, el rapto puede ser en cualquier momento. Número 2, segunda razón, porque ya estamos en una extensión de tiempo, hermano. Yo creo que literalmente el Señor ya pudo haber venido desde la pandemia o desde antes, porque la situación que estamos viviendo es una situación tremenda. Muchos dicen que el tiempo de la pandemia era el tiempo como para que hubiera sucedido el rapto. Mucha gente pensaba que en la pandemia estábamos en la tribulación ya. Mucha gente decía, ¿será que ya entramos a la tribulación? Estamos todos encerrados. El mundo estaba cerrado, las calles vacías, las iglesias cerradas. No podíamos congregarnos. 5 razones porque el rapto ya puede suceder en cualquier momento. La primera, todas las señales se han cumplido. La segunda, ya estamos en una extensión de tiempo. Yo creo que Dios... Bueno, fíjate lo que dice este mamarracho, que Dios ha extendido el tiempo. Que Cristo no ha venido antes porque Dios ha extendido el tiempo. Esto se lo ha inventado este hijo del diablo, este mamarracho. Eso es mentira. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios ha ampliado, ha extendido el tiempo de su venida. Dios tiene su propia cronología, su propio tiempo, y cuando llegue el momento, Él enviará al Padre, enviará a su Hijo, Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, y es entonces cuando ocurrirá el verdadero rapto de la iglesia para recibirle en el aire. Dios tiene su tiempo y lo va a cumplir a la perfección. Dios no ha extendido el tiempo como dice este engendro de Satanás, este embustero. Se lo ha inventado él. Repito, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios pues iba a extender el tiempo, iba a ampliar el tiempo de la venida de Cristo. Falso, satánico, es perverso. Repito, Dios tiene su propio calendario, su propio tiempo, y cuando llegue el momento, Él enviará a su Hijo, que vendrá del cielo con todos sus ángeles. Con gran poder y gloria, con fuerte sonido de trompeta enviará a sus ángeles y reunirán a sus escogidos, es decir, a la iglesia de Cristo, para recibir al Señor en el aire y descender con Él aquí a la tierra para gobernar el mundo. Eso va a ocurrir en el tiempo establecido por Dios, en el calendario verdadero, en el calendario bíblico establecido por Dios. Enseñar que Dios ha extendido
ese tiempo, como dice este auténtico imbécil y mentiroso al servicio de Satanás, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. No os dejéis engañar por este tipo de engañadores, de falsos pastores y de mamarrachos al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Seguimos escuchando a este idiota y embustero. Tuvo misericordia de nosotros, hermano, y del mundo, y nos dio un poquito, una prórroga, y yo creo que estamos viviendo, por eso dijo el Señor, cuando todo este paso, cuando todas estas cosas sucedan, dijo, principio de dolores será esto. Ya estamos en el principio de dolores, es una etapa extra, es decir, cuando ya todo está sucediendo al mismo tiempo, ya estamos viviendo tiempo extra, hermano. Comparte este posteo, compártelo, ayúdame a empujar este video, porque te estoy dando las 5. Estamos viviendo en un tiempo extra. ¿De dónde saca este mamarracho esa mentira? De que estamos viviendo en un tiempo extra, que Dios ha ampliado el tiempo, pero ¿dónde? ¿Dónde enseña eso? Esa asquerosa doctrina de demonios, el Nuevo Testamento. ¿Dónde la enseña? En ninguna parte. Predicar que Dios ha extendido el tiempo de la futura venida gloriosa de Cristo es una asquerosa mentira satánica. Dios tiene su propio calendario, su propio tiempo, que es el verdadero calendario bíblico. Y el calendario bíblico no es el actual calendario del moderno Estado de Israel. Cuidado, no os dejéis engañar. El calendario bíblico es el verdadero, el que establece el plan de los 7000 años que están representados por los 7 días de la semana. Realmente, según el calendario bíblico, estamos en el año 5996 de la creación. 5996. Quedan 4 años para entrar en el 7º milenio, en el milenio sabático, y que está representado, repito, por los 7 días de la semana. El 7º día de la semana es el día de reposo, el Sabbat, para el pueblo de Israel, y ahí está representado el milenio, el 7º milenio mencionado en el libro del Apocalipsis, durante el cual Jesús y su iglesia van a estar gobernando el mundo entero. El verdadero calendario bíblico, repito, es el que os he mencionado. Es el calendario caraíta, en el cual se establece que la verdadera fecha, el verdadero calendario, es el bíblico. Estamos en el año 5996 de la creación, a 4 años del 7º milenio, del milenio profético mencionado en el Apocalipsis. Sigamos escuchando a este engañador. Por razones, porque el rapto ya puede suceder en cualquier momento. La primera, todas las señales se han cumplido. La segunda, bueno, fijaos las veces que repite este imbécil que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, que todas las señales se han cumplido. Ya lo he demostrado, que eso es mentira, que es falso. Hay montones de profecías que todavía no se han cumplido. Primero tiene que Cristo venir con gran poder y gloria, inmediatamente después de una tribulación, de la tribulación de aquellos días, una tribulación que todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, enseñar de que Cristo puede venir en cualquier momento, que el rapto puede venir en cualquier momento, es una asquerosa mentira del diablo, una doctrina satánica enseñada por estos apóstatas de la fe. El verdadero rapto de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria y envía a sus ángeles con gran sonido de trompeta para reunir a sus escogidos, a su iglesia, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese será el verdadero arrebatamiento, tal como mencionó el apóstol Pablo en el siguiente texto que os voy a leer ahora. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Poned atención. Abrid vuestras Biblias, vamos a leer a partir del verso 15. Estoy en la versión Reina Valera de 1960. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone? Hasta la venida del Señor. Esta tremenda profecía de Pablo está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo y que, como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. La venida del Señor, la única venida gloriosa de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento. Enseñar que el Nuevo Testamento habla de dos segundas venidas de Cristo, una secreta y otra pública 7 años después, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe. Todo el Nuevo Testamento habla de una única venida gloriosa de Cristo, no de dos, sino de una, y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí lo mencionó Pablo: los que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, es decir, a los hermanos que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. ¿Qué dice? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo tenemos. Jesús va a descender del cielo a la tierra, porque cuando escuche muy atentamente lo que le voy a decir. Cuando el Nuevo Testamento habla del descenso de Cristo, siempre se refiere a su descenso aquí a la tierra, va a pisar la tierra. Exactamente la misma expresión aparece en el Evangelio de Juan capítulo 6. Varias veces dijo el Señor: porque he descendido del cielo. ¿Descendió Cristo del cielo aquí a la tierra? ¿Pisó la tierra? ¿Verdad que sí? El descenso de Cristo fue aquí a la tierra. Por lo tanto, cuando Pablo utilizó la misma expresión y dijo que el propio Cristo descenderá del cielo, significa que va a descender aquí a la tierra, al lugar de destino que será la tierra. No se va a quedar flotando en el aire, va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Y seguidamente, ¿qué es lo que va a ocurrir en primer lugar? Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Van a ser transformados con un cuerpo glorioso. Aquellos verdaderos cristianos que hayan muerto a lo largo de la historia serán cambiados en un instante. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Fijaos, no dice hasta las nubes, cuidado, dice en las nubes. Seremos llevados, arrebatados en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras del reino de los cielos. En esas naves seremos llevados juntamente con los resucitados. ¿Y para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le vamos a recibir en su venida a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Va a ocurrir, aquí lo dijo el apóstol Pablo, cuando el Señor venga del cielo. Aquí lo tenéis. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Una venida que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Los muertos en Cristo van a ser transformados, resucitados, y los que hayan quedado vivos en la tierra serán instantáneamente transformados con un cuerpo glorioso, y seremos llevados en esas nubes voladoras, en esas naves, para recibir al Señor en el aire. Aquí lo tenemos. No dice que el Señor dará media vuelta para llevarse a su iglesia al cielo, como enseñan millones de falsos cristianos. El texto no dice eso. Dice que le vamos a recibir en el aire. A recibirle, ¿para qué? Para descender con él a la tierra. ¿Por qué? Porque salir, escuchen bien, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y os pongo un ejemplo bíblico. Hechos, capítulo 28. Los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron que el apóstol Pablo y otros hermanos habían llegado a Roma. Estaban en la costa. Habían llegado en barco. Dicen que estos hermanos de la iglesia de Roma salieron a recibirle hasta un lugar que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Ahí se encontraron con Pablo,
le recibieron y todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Pablo no se llevó a los cristianos de Roma por ahí a algún lugar lejano, no. Le acompañaron al lugar de destino, que era la ciudad de Roma. ¿Os ha quedado claro? Salir a recibir a Cristo cuando venga del cielo. Cuando Él descienda del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en la atmósfera, en el aire. Y desde el aire le van a acompañar al lugar de destino, que será la tierra. Cristo y su iglesia van a pisar la tierra. Y es a partir de entonces cuando van a juzgar a las naciones de la tierra y dará comienzo el milenio. Fijaos lo que dice el pasaje bíblico. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados, en las nubes. No dice hasta las nubes. Esto ya lo he explicado. No es lo mismo decir arrebatados hasta las nubes que decir arrebatados en nubes. Son dos cosas muy diferentes. Cuando la iglesia sea arrebatada, serán llevados en estos carros de Dios, en estas nubes voladoras. ¿Y para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto ya lo he explicado. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. La iglesia, cuando reciba a Cristo en el aire, le van a acompañar al lugar de destino, que es la tierra. Él va a pisar la tierra, el Señor Jesús. Y la iglesia va a descender con Él a la tierra. ¿De acuerdo? Ya puse el ejemplo de Hechos capítulo 28, cómo los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron de la venida de Pablo y salieron a recibirle hasta un lugar que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Ahí le recibieron y le acompañaron a Pablo en su entrada a Roma. Todos juntos entraron a Roma. Exactamente lo mismo se enseña en este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4. El apóstol Pablo utilizó la misma palabrita, recibir. Jesús vendrá a la tierra, va a pisar la tierra, va a descender del cielo a la tierra, y mientras desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y todos juntos vamos a descender con él aquí a la tierra de forma majestuosa. Este será el verdadero rapto, el verdadero arrebatamiento de la iglesia. No lo que enseñan estos mentirosos, como el mamarracho este del vídeo, que lo que enseña es un rapto de la iglesia secreto, una venida secreta de Cristo 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Esa es la mentira que enseñan estos falsos pastores, pretribulacionistas, estos hijos del diablo que han sido completamente engañados por Satanás y rechazan la verdad, rechazan esta sencilla verdad de la palabra de Dios, tal como estoy exponiendo en este vídeo. Bien, sigamos escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocaza mentirosa. Ya estamos en una extensión de tiempo. La pura misericordia de Dios nos tiene de pie, hermano. Bueno, esto ya lo he explicado. La Biblia no habla por ninguna parte de que Dios haya extendido el tiempo de la venida gloriosa de Cristo. Dios tiene su tiempo establecido para la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Dios tiene su propio calendario, su propia cronología, ¿de acuerdo? Que es la cronología bíblica. Eso de que Dios ha extendido el tiempo, como dice este idiota, es una burda mentira, es una mentira del diablo que él se ha inventado, bueno, Satanás mismo se la ha metido en la cabeza, le ha introducido esa doctrina de demonios, pues para engañar a la gente, diciendo esa patraña de que Dios ha extendido el tiempo. No os dejéis engañar ni por este falso pastor, ni por el resto de falsos pastores como él. Están al servicio de Satanás. Se hacen pasar por ministros de Cristo, pero de ninguna manera lo son. Están al servicio de Satanás porque todo lo que enseñan son auténticas doctrinas de demonios, enseñadas por los apóstatas de la fe. Seguimos.
Esa pandemia terrible que vino, literalmente le arrebató la vida a muchos. Muchos dicen fue fabricada. Pues peor, porque ese es el mismo diablo. Si acaso fue fabricada o lo que sea, peor todavía, hermano. Pero obviamente estamos viviendo tiempos terribles. Ya la vida no es igual. La gente pasa horas tremendas en sus celulares, hermano. Ya no ora la iglesia, ya no busca a Dios. La gente ya no se habla ni entre ellas. La gente está literalmente amarrada a un teléfono ya. Y ya muchos se quieren poner un chip en el cerebro. Hermano, los humanos se van a deshumanizar. Ya se han deshumanizado, hermano. Ya estamos en una extensión de tiempo. Las cosas se han puesto muy feas, hermano. Hay fenómenos naturales, y no nada más en el sentido de los fenómenos, también la tecnología. Literalmente la inteligencia artificial puede ser usada por el diablo. Está siendo usada por Satanás. Claro que Satanás puede utilizar la inteligencia artificial. Es una herramienta que puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Gracias a la inteligencia artificial, muchos cristianos verdaderos enseñamos a otros la verdadera doctrina haciendo magníficos vídeos, pero enseñar que la IA, la inteligencia artificial, es del diablo, es de Satanás, como enseñan estos pobres imbéciles, es una soberana estupidez. Es simple una herramienta que la puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. El mal la puede utilizar Satanás, pero también, de hecho, la utiliza Dios, pues para que podamos hacer vídeos, hacer fotografías, enseñar a otros la verdadera doctrina, como hacemos, por ejemplo, nosotros en la Iglesia del Padre y del Hijo, que utilizamos mucho la IA, la inteligencia artificial. Lo que es de subnormales es decir que la inteligencia artificial es del diablo, como dice este pobre imbécil, este mamarracho. Seguimos. Se están viendo cosas nunca antes vistas, sin precedentes, porque ya estamos en un tiempo extra. Tercero, la iglesia está bien fría. La iglesia ya no está cumpliendo su misión. Una de las señales más grandes y más tremendas. Sí, especialmente los evangelocos, estos falsos cristianos que todo lo que predican, todo lo que enseñan son auténticas doctrinas de demonios. Este hipócrita dice que hay iglesias que son apóstatas y tal, claro que las hay. Pero comenzando por estas falsas iglesias evangelocas pretribulacionistas, que son las peores, y especialmente las llamadas pentecostales. Seguimos. Y tristes es que las iglesias están totalmente paganizadas y mundanizadas. Compártelo, hermano, por favor. 5 razones por qué el rapto ya puede suceder. La tercera razón, porque los cristianos y la iglesia evangélica está dormida, muerta, no predica el evangelio. Y hoy los cristianos son los mismos que niegan la venida del Señor y ya no la predican. Como por ejemplo estos falsos cristianos que predican doctrinas de demonios. Niegan la verdadera venida gloriosa de Cristo y niegan el verdadero arrebatamiento de la iglesia, el verdadero rapto, que como he explicado en este vídeo va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto lo niegan estos hipócritas, mamarrachos, embusteros patológicos al servicio de Satanás. Seguimos. Predican porque ya ni siquiera saben qué es el evangelio. No saben que el evangelio... Ni siquiera estos saben lo que es el evangelio, predican un falso evangelio. El falso evangelio de acepta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo. Esa es la mentira. Ese es el falso evangelio que predica esta gentuza, esta hierba mala, estos falsos cristianos. ¿Cuándo los apóstoles fueron por ahí diciendo, a ver, que levanten la mano los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Repetid esta oración. Eso lo hicieron el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Jamás predicaron ese falso evangelio. Es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que han sido engañados por Satanás con ese falso evangelio. El verdadero evangelio está centrado en la muerte y en la resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Eso es el verdadero evangelio del reino. Se le llama del reino porque procede, esta buena noticia, procede del reino de Dios, del reino de los cielos. Eso es el verdadero evangelio del reino. Pero no el predicar, tú aceptas a Jesús y repite esta oración y ya eres salvo. Eso es una doctrina de demonios, un falso evangelio que va a condenar a millones y millones de falsos cristianos. Seguimos. Una de las doctrinas fundamentales es el arrebatamiento, es el rapto, la venida del Señor. No la predican, predican puras. Me está confundiendo el rapto con la venida del Señor.
que no, idiota. Una cosa es la venida gloriosa de Cristo y otro evento profético diferente es el arrebatamiento de la iglesia. El rapto son dos eventos, pero que van a ocurrir en el mismo día. Cristo vendrá en gloria, descenderá del cielo, mientras que la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire todos juntos van a descender a la tierra, al lugar de destino que será la tierra. Dos eventos proféticos: la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Pero este individuo, como podéis ver, está confundiendo el rapto de la iglesia con la venida gloriosa de Cristo, cuando son dos eventos proféticos muy diferentes. Seguimos respondiendo y refutando a la luz de la Biblia a este mamarracho. Otras cosas de ánimo. Por eso los mismos cristianos me critican y dicen, hable del amor de Dios, hable del amor de Cristo. Este es el amor, hermano, que te está avisando que algo terrible viene para que no caigas en ese juicio y te salves. Como dijo el apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 3, dijo en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como uno lo tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ya procedan al arrepentimiento. Tercera razón, la iglesia ya no está cumpliendo su misión, está pagana. Hermano, todo lo que vemos en los altares, mujeres bailando, enseñando, pastoras enseñando todo su cuerpo, hermano, puro paganismo. Y ustedes predicando espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo esta, del rapto pretribulacional, del pretribulacionismo, entre otras muchas más doctrinas de demonios enseñadas por estos apóstatas de la fe. Seguimos. Todos los cantantes cristianos son mundanos, son paganos, toman, fuman, dicen maldiciones, cantan para el mundo y también quieren cantar en la iglesia. Hermano, es terrible lo que está pasando. Es que ya Cristo viene. Esa es la tercera razón. La iglesia se desvió, se contaminó. Claro que Cristo viene, pero va a venir tal como enseñó Jesús. Su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Decir que Cristo puede venir en cualquier momento, que en cualquier momento ya Jesús viene ya, Cristo viene ya, es la mayor mentira del diablo de los últimos 100 años, predicada por estas iglesias falsas y diabólicas que se hacen pasar por evangélicos, por pentecostales, etc. Seguimos. Ya no predican el evangelio, la iglesia de hoy en día ya no es lo de antes. Tengo 45 años de conocer al Señor, hermano, y yo te puedo decir, la iglesia ya no es lo que era antes. La gente ya no se salva en las iglesias, la gente no se convierte, ya no se ve el poder de Dios moviéndose, cambiando, salvando al drogadicto, al pecador, hermano, al maldiciento, al que está lleno de odio. Por eso cuando venimos a predicar, sale la gente y nos maldice. ¿Cuánta gente? Usted mire los comentarios y mire cuánta gente me maldice, pero bastante gente, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque se les hace extraño que venga alguien a predicarles arrepentimiento, que les venga a predicar que viene el juicio de Dios, de los terremotos, de las pandemias, de las guerras, y dicen, ese hombre está loco, puro susto. No, esto es la verdad, hermano. Lo que pasa es que no conociste el evangelio cuando era el verdadero evangelio. Número 4, ya estamos en el tiempo de los burladores. Dijo el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:9, 3:3, dijo que en los postreros días vendrán burladores burlándose. ¿Dónde está la venida del Señor? Sí, como por ejemplo ustedes, que se burlan de la verdadera venida gloriosa de Cristo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, para recibir a Cristo en el aire. De esta verdad bíblica se burlan ustedes. Ustedes se burlan, y no solamente se burlan de esta verdad bíblica, sino que la rechazan de forma satánica. Y eso es lo que les va a llevar a ustedes a la condenación en el lago de fuego, por embusteros, por mentirosos patológicos. Lo dice el Apocalipsis, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Seguimos. Hombre, sí, hace como 1000 años, así dijo Pedro, pero estos ignoran que para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. En el Antiguo Testamento también dice que para el Señor 1000 años es como una vigilia de la noche, 3 horas. Es decir, para Dios cuando pasan 1000 años como si pasaran 3 horas para Él. Para Dios no pasa el tiempo, hermano, Él es eterno. Pero hoy hay mucho burlador, cristiano y no cristiano. Te digo, se burlan de mí, me dicen groserías, obscenidades. Ahí mismo, yo les aseguro que en este video van a poner obscenidades y groserías, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero esa es la cuarta razón por la cual ya Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. El apóstol Pedro dijo que en los postreros tiempos ya, cuando viniera el Señor, iba a haber muchos burladores. Y eso es lo que estamos viendo, bastante gente que se burla. Y no nada más. Repito, burladores como usted, que se burlan de la palabra de Dios, de la verdadera enseñanza bíblica, de la verdadera profecía bíblica.
sobre la verdadera venida gloriosa de Cristo y el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Ustedes, hijos del diablo, se burlan de esta enseñanza fundamental de Cristo y de su Iglesia. Así que lo van a pagar muy caro. Hipócritas. Gente que no es cristiana, gente que también se dice cristiana, que ni siquiera saben qué es la venida del Señor. Y número 5, hermano, ya todo está listo para que aparezca el anticristo. El anticristo ya está listo para aparecer. Por eso... ¿Se dan cuenta? Volvemos al tema del anticristo. Esto ya lo expliqué en este vídeo hace unos minutos. Vendrá el anticristo, ya está por aparecer el anticristo. Que no, idiota, que el anticristo ya estaba en el mundo, en la época del apóstol Juan. Lo dijo el apóstol bien clarito en Primera de Juan. Habéis oído que el anticristo ha de venir. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, del linaje de David. Y habéis oído que ha de venir y ya está en el mundo. Este anticristo, que ya habían escuchado los cristianos que tenía que venir, ya estaba en el mundo en el siglo I. Por lo tanto, ustedes mienten, hijos del diablo, cuando dicen que el anticristo es un personaje que va a venir en el futuro, después del rapto de la iglesia. Dicen estos hijos del diablo, cuando resulta que el anticristo ya lleva en la tierra prácticamente 2000 años, ya en la época de los apóstoles existía el anticristo. Y es sencillamente, como ya lo he explicado hace unos minutos, todo aquel que niega que Jesús es el Mesías de Israel, del linaje de David, niegan al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses, y niegan también que Jesucristo ha venido en carne, que este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Esto lo niegan también los anticristos, como ustedes, que son anticristos, ya que niegan realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, niegan la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, ya que ustedes dicen que solo es un Dios. No, son dos dioses. El Padre, que es el Dios supremo, y Cristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y además niegan ustedes que Jesucristo vino en carne, es decir, como hombre. Eso lo niegan ustedes, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque dicen que cuando Jesús vivió en la tierra no era solamente un hombre, que era mitad Dios y mitad hombre, que tenía naturaleza divina y naturaleza humana. Eso es lo que enseñan ustedes. Cuando resulta que el Evangelio lo que dice es que Jesús era un hombre cuando estuvo en la tierra, estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y de hombre, como dicen ustedes, no. En la condición de hombre solamente, de hombre perfecto, hombre que nunca pecó. Y esto lo dijo el apóstol el apóstol Pablo, ahí en el texto que les voy a leer ahora. Lo dijo bien clarito en Filipenses capítulo 2, que Jesús estaba en la condición de hombre, solamente de hombre, no en la condición de Dios y de hombre como enseñan ustedes. Ustedes niegan que Jesucristo vino como hombre, que vino en carne. Y por lo tanto, ustedes califican perfectamente para ser anticristos. Vamos a leer el pasaje que se encuentra de Pablo en Filipenses capítulo 2. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante, no era idéntico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Pero Jesús nunca pecó, él era perfecto. Nunca cometió pecado. Por eso dice que era semejante. No dice igual a nosotros, dice semejante. Y estando en la condición, ¿qué dice aquí? Semejante a los hombres, y estando en la condición ¿de qué? En la condición de Dios y de hombre, como enseñan ustedes. Dijo eso el apóstol, ¿verdad que no? En la condición de hombre, solamente de hombre. Cristo, cuando vivió en la tierra, era un hombre solamente, pero un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, es decir, en el madero, etcétera, etcétera. Enseñar que Cristo, cuando vivió en la tierra, tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, es mentira. Jesús solamente tenía
aquí en la tierra la naturaleza humana. Estaba en la condición de hombre. Luego ya después de resucitar, Jesús sigue siendo el Hijo del Hombre, pero un hombre celestial, un hombre divino, un hombre glorificado. Eso es lo que es Cristo. Ahora, después de resucitar, es, repito, un hombre, el Hijo del Hombre. Por eso es que vendrá del cielo como Hijo del Hombre. Es decir, como un hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquellos que niegan que Jesucristo resucitado es un hombre celestial, evidentemente, sencillamente están al servicio de Satanás. Son falsos cristianos que han sido engañados por el padre de la mentira. Por lo tanto, la verdad bíblica es que el Verbo divino, este segundo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1:1 y el verso 14. El Verbo era Dios, o era un Dios, que es lo mismo, y aquel Verbo, este ser divino, se hizo carne, se hizo hombre, no Dios y hombre, repito, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era únicamente un hombre cuando vivió en la tierra y ahora, después de resucitar, es un hombre, pero un hombre celestial, un hombre divinizado, un hombre lleno de gloria, de poder. Está en el cielo, es el segundo Dios. Es un ser poderoso, eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso, pero sigue siendo el Hijo del Hombre, sigue siendo un hombre celestial, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:47. Habla del segundo hombre, que es el Señor Jesús, que es del cielo. Pero el segundo hombre, que es del cielo, es el Señor. Ahí lo tenéis. Jesús, resucitado, es un hombre. Y aquellos que niegan esto, pues son también anticristos. Son hijos del diablo que se han apartado del evangelio, de la verdadera doctrina. Cristo resucitado, repito, sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, del cielo. Es un hombre con un cuerpo incorruptible, celestial, glorioso. Y vendrá del cielo como hijo del hombre. Seguimos escuchando a este mentiroso. Eso ya, Cristo viene por su iglesia. Mira, la inteligencia artificial, la tecnología, todos los medios de comunicación están perfectos, la tecnología, las formas de pago, ya se está desapareciendo el dinero efectivo, todo se está pagando con digital, hermano, las identificaciones biométricas, todas las adelantes, inteligencia artificial, los robots, todo está perfecto para que el anticristo pueda gobernar este mundo. Ahí están las 5 razones por qué ya... Bueno, esa es otra mentira de estos engañadores, de que el anticristo va a gobernar el mundo entero. No. La bestia, que así es como se le llama en el Apocalipsis. Usted no va a encontrar ni un solo versículo en el Apocalipsis donde aparezca la palabra anticristo. Jamás en el Apocalipsis se le llama el anticristo. Ni a la primera bestia, ni a la segunda bestia, porque el Apocalipsis habla de 2 bestias. Ni a la primera ni a la segunda. Se le llama la bestia, que va a ser un emperador. Así de simple. Un emperador que va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos. 10 reinos literales. No el mundo entero. No será planetario, no será global. Sino habla de 10 naciones. 10 reinos que le van a entregar su poder y su autoridad. Y se someterán a esta bestia. A este futuro emperador. Por lo tanto, eso de hablar de que será un gobierno mundial, el gobierno mundial del anticristo, como dicen estos embusteros y mamarrachos, es una mentira del diablo. Será un gobierno sobre un imperio formado únicamente por 10 reinos, 10 naciones. Como dice bien claro el libro del Apocalipsis, y que por cierto también lo dice el libro del profeta Daniel. Seguimos. El rapto puede suceder en cualquier momento. Te dije, número 1, las señales ya se han cumplido. Número 2, ya... Mentira, ya lo he explicado en este vídeo. Decir que todas las señales, todas las profecías ya se han cumplido, es una asquerosa mentira satánica. Hay muchísimas profecías que están por cumplirse. Especialmente están mencionadas en el libro del Apocalipsis. Tiene que venir un periodo primero de gran tribulación contra la iglesia de Cristo. Y después, inmediatamente después de esa tribulación, es cuando Cristo vendrá en gloria y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Decir que todas esas profecías ya se han cumplido es una asquerosa mentira del diablo enseñada por estos engendros del diablo, estos mamarrachos al servicio de Satanás, que se hacen pasar por ministros de Cristo.
Seguimos. Ya estamos en una extensión de tiempo. Número 3, ya la iglesia está paganizada, mundana, fría, apóstata. Y esa es una señal grandísima. Sí, como por ejemplo estas iglesias evangelocas, diabólicas, pretribulacionistas. Ahí están incluidas todas las iglesias apóstatas. No solamente la iglesia católica es una iglesia apóstata, todas las iglesias que salieron de la reforma protestante son apóstatas, son falsas, sea la católica, evangelocos, pentecostalocos, falsos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, todas son iglesias falsas. Y de las más falsas que hay son estas evangelocas pretribulacionistas, especialmente los pentecostalocos, que son los que más predican esta espantosa doctrina satánica del pretribulacionismo. Seguimos. La apostasía. Número 4, ya estamos en el tiempo de los burladores. Hay burladores por montones, hermano. Gente que se burla, eso me da a mí mucha tristeza, pero viene el juicio de Dios. Necesitan arrepentirse. Número 5, ya todo está listo para que aparezca el anticristo. Lo único que falta es que la iglesia sea levantada y irnos con el Señor. Hermano, el libro de los Hechos termino con esto. Dice el Señor, pero Dios, habiendo pasado ya los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Dice así, por cuanto ha establecido un día, Él ya estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El Señor va a enviar ya su juicio. Aleluya. Especialmente ese juicio lo va a enviar contra ustedes, los falsos ministros de Cristo que han engañado a millones de personas en los últimos 100 años con esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Ustedes van a recibir el juicio, la ira de Dios, si antes no se arrepienten y no abandonan estas espantosas doctrinas de demonios enseñadas por todos estos apóstatas de la fe, como el pollo el mamarracho del vídeo. Seguimos. Aleluya, por medio de aquel varón que a quien designó, dando fe, dando a todos fe, con haberle levantado los muertos. ¿Quién es el que va a traer juicio? Jesús, hermano. Comparte este posteo, póngale un poderosísimo like y póngale compartir. Y si tú eres un burlador, te acabo de entregar 5 razones porque ya el rapto viene. Dice que Dios manda ya a todos los hombres que se arrepientan. Dice Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Ya pasó Dios por alto mucho tiempo. Ahorita te está mandando que te arrepientas. Dice, porque Él estableció un día en el que va a enviar su juicio y su ira. Y ese día se acerca. Después del rapto, hermano, viene el juicio y la ira de Dios. Arrepiéntete esta noche, mejor dile al Señor, perdona mis pecados, borra todas mis rebeliones y límpiame con tu sangre. Comparte este posteo, compártelo a 1000 por hora, compártelo. Y tú que andas ahí dejando maldiciones y malas palabras y burlándote, arrepiéntete ya, porque tú sabes que estás mal, tú sabes que hay algo malo en tu vida y que te estamos predicando la verdad. Dentro de ti lo sabes. Arrepiéntete, humíllate y Dios te va a salvar y te va a perdonar. Tu amigo y servidor es Pastor Ricardo Ramírez. Dios te bendiga. Hasta aquí el vídeo, ya ha terminado. Esto es lo que le digo yo a este mamarracho llamado Ricardo, a este falso ministro de Cristo, a este falso pastor. Arrepiéntase usted de esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Enseñar de que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, que Cristo puede venir en cualquier momento. Es la mayor mentira satánica de los últimos 100 años, cuando apareció ahí, en Estados Unidos, en ese maldito país, en el seminario teológico de Dallas se comenzó a enseñar y se extendió como la peste negra por todo el planeta. Y ha conseguido engañar a millones y millones de falsos cristianos que se creen que son salvos, se creen que por haber aceptado a Jesús, dicen ellos, ya son salvos, tienen la vida eterna. Han sido completamente engañados por un falso evangelio y por espantosas doctrinas de demonios como son el pretribulacionismo, el trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, el falso evangelio de la secta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo. Han sido completamente engañados por Satanás. Sois una pandilla de hipócritas, de hijos del diablo, que acusáis a otros de ser apóstatas de la fe, y vosotros sois los mayores embusteros y apóstatas de la fe por enseñar todas esas doctrinas de demonios. Así que arrepentíos genuinamente y volver a las Sagradas Escrituras, a la verdadera doctrina tal como os la he expuesto en este vídeo. Pues os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Mirad en la descripción de este vídeo y en el primer mensaje fijado, donde encontraréis un montón de estudios bíblicos relacionados con este tema, escritos por mí,
para que conozcáis la verdad y salgáis del terrible engaño que en estas iglesias falsas os han metido en la cabeza. Y también encontraréis el enlace donde nos reunimos. Somos la Iglesia del Padre y del Hijo, la Santa Madre Iglesia del Padre y del Hijo. Nos reunimos cibernéticamente en WhatsApp y en Telegram. En Telegram tenemos nuestra escuela bíblica. Si queréis aprender y conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, entra en nuestro grupo de Telegram. En la descripción del vídeo está el enlace. Si quieres reunirte, nuestra Iglesia del Padre y del Hijo es en WhatsApp. Ahí encontrarás también el enlace. Hasta el próximo vídeo.